después del 29, cuando viene la embestida americana, todo el mundo, se nos va el 80% de los militares que estaban con nosotros. Gala, si lo llevan a la 40 es porque ellos quieren que usted entienda que usted se va a quedar preso. Además, con los personajes que lo recibieron, usted es un hombre muerto. No, sí, eso fue una recepción muy emotiva. Vamos a decirle así, mirando a los 65 años después, yo me di un susto, pero no dije nada. Ya. Cuando llego, me entran, me registran. En la 40. En la 40, en un libro, me dan entrada. Le dieron entrada. En 30 minutos me dicen, vámonos. Yo no sabía dónde me llevaban. Sí, para donde Bolo. ¿Sabes cuál era Bolo? ¿Cuál era Bolo? Bolo era un mote que le pusieron de que a un tiburón que estaba frente a la feria ganadera. Frente a la feria, Bolo. Bolo. Ahí tiraban a los presos políticos. Sí, a Bolo. A Bolo. Ya. Bueno, eso decía, yo nunca lo vi, pero te estoy diciendo ahora. Sí. No, pero hay varios a los que tiraron ahí se conoce y se sabe. Sí. Y hay nombres y todo. Te estoy diciendo. Rafael Augusto Sánchez, por ejemplo. Sí. Y ahora, Segundo Inver, por ejemplo, fueron tirados ahí. Ahí mismo, sí. En esa zona, por supuesto. Entonces, pero me llevan a la Avenida Francia, a la Dirección General del CIN. Del CIN. Mano izquierda entrando, subía por la 30 de marzo y ahí mismo estaba eso, al lado del palacio prácticamente. Al lado del palacio. Sí. Cuando entran, digo, bueno, en las fases del León estoy. Porque aquí quien estaba ahí era Johnny Abe. Sí. Johnny Abe. Cuando, siéntese ahí, me sientan en una sillita, me dejan esperando casi una hora. Los 60 minutos más largos. No te rías, que es verdad. Tú lo ves ahora y uno lo ve y se ríe, pero sí. No me causó risa para nada. Para nada. En esa época. Sí. Entonces, como a la hora, me llaman y me pasan al despacho de Johnny Abe. Sentado, Melgarejo, siéntense. Viene un señor alto, delgado, oscuro, el doctor Faustino Pérez. Faustino Pérez. Abogado. Dice, mira, aquí está su declaración. Sí. Y cuando me dan la declaración, yo la miro para fírmela. ¿Usted la firmó? ¿Usted no la leyó? No, yo no le dije ni pónganle una coma, ni nada. Sí, señor. La firmé. Sí. Está bien, ¿cuántos años tiene usted? ¿Tiene familia? Sí, yo tengo familia. ¿Cuál es la familia suya? Bueno, era mi papá, sí sabemos, la otra familia. Y yo estoy casado con una muchacha, Risk Melhem, la familia de Felito Riz. Felito Riz era tío y de la esposa mía, que era un constructor de puentes muy famoso, muy allegado también a la familia Trujillo. Porque para estar construyendo, sí, nosotros conocemos a Felito. Está bien, páselo al otro cuarto. No dije más nada. ¿Usted no vio a Johnny Abe en su despacho? No, yo estoy hablando con Johnny Abe. Usted está hablando, porque me dijo que era Faustino Pérez. No, Faustino Pérez estaba a la derecha. A la derecha. Y Faustino, pero quien estaba hablando con usted era Johnny Abe. Johnny Abe. Me hizo 2 o 3 preguntas por la familia, más nada. Y que cuántos años yo tenía. Ya. Sí. Ya. Y entonces lo pasaron a otro... A otro lugar, que me sentaron ahí. Cuando yo disimuladamente me quedo mirando así, vi saliendo del despacho de Johnny Abe a mi padrino, al doctor Rubio. Ni me habló, me miró soslayadamente. Pero ahí yo respiré un poco. Ya. Sí. Porque él era coronel del ejército y muy allegado. Era tío político de Ramfi, de Radamés, de Angelita, y estaba todo el tiempo con ellos. Después fue que a los muchos años yo me enteré
que doña María Ramfi, esa parte de la familia, no quería saber nada De Johnny Aves. de Johnny Aves. Ni Balaguer tampoco. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, de ahí a las 2 horas me dijeron, váyase y vaya a su trabajo. Ya. Sí. Ya. No hable con nadie. Ujú. Pasaron 3 o 4 meses. Ese personaje que está ahí fue el que lo entrevistó. Ese que estaba ahí. Sí. Sí. Bueno, eso fue un interrogatorio, no fue una entrevista, ¿verdad? Pero de todos modos, usted siguió como un piloto comercial. A la caída de la dictadura, ¿qué usted hace? ¿Usted se queda aquí en el No, me país? quedo aquí. Se quedó aquí. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, usted fue bochista porque a usted le gustó el discurso de Juan Bosch, la didáctica del discurso, usted fue un hombre Yo muy fui cercano del PRD desde que llegó aquí al país. desde que el PRD llegó. Todo lo que era antitrujillismo, Ujú. el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya, perfecto. O sea, yo no, desde pequeño, usted está en el libro, yo en el año 1949, Ya. yo dije que el gobierno de Trujillo era una gran dictadura. Una gran dictadura. Y por eso me expulsaron del colegio, De la escuela. del colegio La Milagrosa. Sí, sí. Ah, ya, entonces, cuando se da el golpe de Estado contra Juan Bosch a los 7 meses, ¿qué pasa con usted y con otros pilotos de Bueno, Dominicana cuando de nosotros Aviación? estábamos en Miami ayudando a un grupo de pilotos nuevos que habían entrado en hacer el curso de DC-6, que ya yo lo había hecho, pero por mi conocimiento del inglés, yo le traducía a ellos porque todo era en inglés. Cuando dan el golpe de Estado, ¡boom!, a Manolo Lamarche y a mí, inmediatamente nos cancelan. Pero, inmediatamente. Ustedes estaban identificados ya, los tenían fichados, Bueno, como bochistas. Sí, sí, sí. Como revolucionarios bochistas. Porque veníamos del 14, del movimiento, Lo que había sido el 14 de junio. Lo que fue antes del 14 de junio y lo que fue después del 14 de junio. Sí. Ya. Por cierto, a mí me gustaría retomar lo del 14 de junio, Cuchico, Manolo Tavares Justo. Usted fue cercano a Manolo y a Leandro Guzmán. Usted fue con Manolo Tavares Justo, donde Cuchico. Que Manolo le pidió que quería hablar con él. Leandro, a instancia mía, A ver, ¿cómo es eso? Leandro Guzmán, que éramos muy unidos, Leandro Guzmán, el grupo era Juan Miguel Román. Juan Miguel Román. Sí, Leandro Guzmán, Manolo. Entonces, No Lamarche, sino Tavares. Manolo Tavares, sí. Entonces se sabía ya, era un secreto a voces, que a las lomas de Belén nos vamos. Que eso fue un simulacro, un mensaje que se pasaba por la radio, a cada rato, a las lomas de Belén. De Belén nos vamos. Sí. Okay. Pero que eran las escarpadas montañas de Quisqueya, que todo el país lo conocía. Era un secreto ya a voces. Yo llamo a los señores mayores y me dicen, mira, revisionista, tú eres un niñito, tú no sabes lo que está hablando. Y yo le dije a ellos, estamos tirando piedra aquí, en el Conde, pero no estamos tirando piedra en San Isidro. Ustedes no saben el potencial que hay ahí. Y decido llevarlo donde Don Cuchico. Don Cuchico, una persona conocida trujillista, colaborador de Trujillo, fue el último ministro de Educación que tuvo, fue presidente del Partido Dominicano, pero una persona que nunca le hizo daño a nadie. O sea, su posición... Era el abuelo de Soto Jiménez. El abuelo de Soto Jiménez. Sí. Y era muy cercano a Joaquín Balaguer. Muy cercano a Joaquín Balaguer. Pero Don Cuchico, y era escritor. Sí. Don Cuchico nos dice, miren jóvenes, la condición... ¿Quién habló? Manolo habló y le dijo algo a Cuchico. ¿Usted estaba ahí presente? Sí, Manolo, ¿qué le dijo Manolo a Cuchico? Que creía, cuál era de un levantamiento. Y entonces Don Cuchico le dijo, ustedes tienen el derecho de hacerlo, pero no tienen el poder para resolverlo. Algo así. No me acuerdo. Porque no quitó la razón de hacer las cosas. Lo que le dijo, no hay posibilidad. Lo van a matar. Muy claro.
y tal como sucedió. Él le dijo, el ejército trujillista se mantiene intacto. Intacto. No ha sufrido ninguna lesión, ninguna Y ustedes baja, no tienen capacidad. y ustedes no tienen capacidad para combatir. Es una inmolación. Creo que usó esa palabra. Te estoy hablando de cosas que sucedieron en el 63. 63. Sí. Antes de noviembre, porque el levantamiento fue en noviembre. En noviembre. Y duró pocos días. Unos pocos días. Así ¿Qué se es. sabía? Hicimos, después, yo hablé, que creo que está viva, con la que fue la segunda esposa de Manolo, la hija de don Víctor Garrido, te digo el nombre de ella, y convencimos a Leandro y lo mandamos para México. A México. A México antes de eso. Por eso Leandro se salvó. En esa, sí. Ya. Sí. Ustedes hicieron la gestión para que él se fuera a México. Para México. Y yo personalmente. Y porque Leandro y yo éramos muy unidos. Ya, Sí. ya. Cuando se produce la Revolución de Abril del año 65, usted es un hombre que está cerca de Camaño, usted se convierte en una persona importante como contacto, como piloto. Usted está muy cercano con Héctor Aristi, también como ministro de la presidencia del gobierno de Camaño. ¿Qué pasa? Usted participa de todo ese proceso, pero a usted estuvieron a punto de fusilarlo. Sí. Ok, cuando surge la revolución en el 65, yo me integro de una vez. Yo estaba ya fuera de Dominicana, pero hacía vuelos intermitentes en Aerovías Quisqueyadas. Aerovías Quisqueyadas. Y también Wow. administraba una compañía de fumigación junto con Amincito Canaán, llamaba Ato Nuevo. Ya. Hubo un revolucionario nato que tuvo un accidente antes de la revolución. Si no, hubiera estado de cabeza ahí, Amincito. Sí. Amín Canaán. Amín Canaán. Entonces, un gran amigo. sí, qué bueno. Sí. Y un hermano mío. Ya, muy bien. Entonces, cuando explota la revolución, todo era otro secreto a voces. Vamos a dar un golpe, vamos a dar un golpe. Se sale antes, se da antes del tiempo programado, por circunstancias que ya se conocen, que no vamos a entrar en eso. Tan pronto eso estalla, yo comienzo a movilizar, ayudo a hacer el comando John Fitzgerald Kennedy en la Josefa Brea. Me ayudó Niño Cruz del comando Cucaracha 20, Mamellón también. Y pasamos ahí unos cuantos días, pero después del 29, cuando viene la embestida americana, todo el mundo, se nos va el 80% de los militares que estaban con nosotros. Espérate. A partir de la intervención militar, sí, se va el, ¿cuánto el por ciento? El 80%. El 80%. Sí, de los militares que estaban con nosotros. Parte de los militares que estaban con el golpe de Estado, que estaban con los constitucionalistas, que después le pusieron el mote de rebeldes, que los que rebeldes fueron los otros que se rebelaron a la Constitución. Estamos hablando de San Isidro. Los que estaban de aquel lado. De aquel lado. Una parte de San Isidro, porque otra parte cayó presa. Una parte de la Marina, porque otra parte de la Marina se fue con Camaño. Sí. El movimiento era completamente militar al principio. Entonces, cuando eso pasa, a los 3 o 4 días a la semana, yo me muevo ya para la zona constitucionalista. La zona no era la zona, era la ciudad colonial. La ciudad colonial. Pero antes de eso, traslado a mi familia a unas propiedades que teníamos en lo que era la prolongación Bolívar, con la avenida Fabré Jeffrar. Sí. Abraham Lincoln. Sí. Ahí teníamos una casa, mi papá y yo, y ahí pongo mi familia. Inmediatamente
localizo mi familia ahí. Se traslada para... Ya. Ahí me encuentro con Héctor Aristi, inmediatamente nos sentamos a hablar, William Bell, y Héctor Aristi me nombra su jefe de seguridad. Durante todo la periodo, contienda. Pero a usted lo designaron también jefe de la Policía Militar Bilingüe. Déjeme explicarle eso. Sí. A ver, ¿cómo es? Sí. Entonces, Héctor Aristi me nombra el jefe de seguridad. Al rato que cuando comienzan, después un tiempo más adelante, cuando avanzan las fuerzas de intervención, entre paréntesis, nos cercan. Entonces hay necesidad de crear una policía que hable inglés para patrullar los puntos de chequeo conjuntamente con los americanos. Me eligen a mí para eso. La decisión la tomó el coronel Lora Fernández. Sí. Juan María Lora Fernández. Juan María Lora, excelente. Juan María Lora Fernández, Héctor Aristi, Montejarache, Ramón Montejarache, y William Bell. Ya. William Bell era el que hablaba todos los días a la una en inglés. Era un capitán, piloto civil, que había volado con Aerovía y hablaba todos los días, se dirigía a las tropas. A las tropas americanas. A las tropas americanas. Desde entonces, Radio Constitución. Me nombran a mí comandante de esa policía. Esa policía, igual algo que voy a decir, era responsable de los puntos de chequeo para que no nos sacaran toda la mercancía de adentro. De adentro, sí. Mercancía de productos alimenticios. A productos alimenticios. Fundamentalmente. Combustible, por ejemplo. Sí. Pero porque también podía darse el caso de que estuvieran robándose esa mercancía y uno la dejara pasar. Si venían los dueños, sí, cómo no. Ya. Porque, contrario... Recuérdese que Oscar Santana murió por un robo. Por un robo, y yo sé. Claro, por supuesto. Y yo estuve esta noche ahí. Ya. Porque estábamos cerca. Sí. Entonces, como nota rara, es una de las pocas revoluciones en el mundo que ha tenido el control de los bancos. Del control del sistema financiero. Y no se perdió un centavo. No, había una persona responsable, designada por Camaño, un oficial. Pero aparte de eso, nosotros teníamos que estar vigilando todo el tiempo. Se abrieron las joyerías en el Conde, se sacaron las armas y no se perdió un anillo. Eso no se había visto. Y todavía decían que fue la revolución. Todo lo contrario, generalmente. Ok, yo estoy como comandante de esa policía. A los 2 o 3 días, como 2 días antes del asalto al Palacio, o 3 días antes. Eso fue en junio entonces. Sí. 16 de junio. 4 días antes del asalto al Palacio. Ya. Yo estoy en San Miguel, inspeccionando. Y ando solo, los muchachos estaban más adelante. Yo tenía una station wagon mía que yo la puse al servicio. Y ahí era que yo me transportaba. Me dice un grupo, vamos al Palacio de Justicia, que hay una gente ahí para que nos ayuden algo. Yo voy directamente. Cuando llego, me hacen preso, me quitan el arma y me trancan. Al otro día viene un señor joven, muy decente, y me interroga. No, ¿usted conoce a Mamellón? Digo, sí. ¿Usted sabe dónde está el comando John Fiera Kennedy? Sí, allí. Y le hablo, no me hizo más preguntas. Muy decente. Sí. Al otro día me viene el señor, el mismo. La misma persona. La misma persona. Y me dice, en la tarde, tengo una mala noticia que darte. Los 2 días. Digo, ¿qué es? Se hizo un asalto en el Palacio y murió Fernández Domínguez, Ilio Capozzi, Juan Miguel Román, Euclides Gutiérrez, Euclides Félix, no, Morillo. Entonces me dice, y Juan Miguel Román, digo, espérate,
me dolió mucho, no lo pude aguantar mucho, porque Juan Miguel y yo teníamos una relación desde hace mucho tiempo. Ya. Sí. Pero Venían yo, del 14 de junio. Sí. Además de que Juan Miguel era abogado, era una persona de Santiago. Era levantador de pesas. Ya. Y yo era levantador de pesas también. Ah, también. Sí, sí. Con Pisandro, mi niño, y Quiquito Landestoy, que era primo mío. Ya. Sí. Y entonces pasó eso. Y yo al ratico me pongo a pensar, pero aquí hay una incongruencia. Porque si me tienen preso por algo que yo no sé qué es. ¿Qué es? Y hay... ¿Y usted identifica a quién es que lo tiene preso? No, él no me dijo. Yo, cuando tú estás así, tú comienzas a elucubrar. Sí. Y a hacerte teoría que lo más probable que sea lo más lejos de la realidad. Ya, ya. Sí, puede ser celos políticos, puede ser por una mala impresión, puede ser por una novia que tú le quitaste a alguien. O tal vez había sospecha porque usted se comunicaba en inglés. Exacto, eso te iba a decir. Esa era una posibilidad también. Espérate. Después, pero al otro día, me dice, no, usted no tiene nada, no tenemos nada contra usted, puede irse. Yo de ahí cojo para donde Camaño y cosas. ¿Cómo va a ser? Y le digo, sí pasó esto. Pero vamos, digo, deje eso así. Le dije, porque estamos en el medio de un proceso de subsistencia, no de pleito. Ya. Sí. Ese que lo mantuvo preso a usted era Napoleón Núñez. Que mantuvo 3 días. Sí. 3 días. Era en el jefe. Palacio de Justicia. Sí. En el Palacio de Justicia. Sí. Napoleón Núñez está vivo, nosotros lo hemos entrevistado, él fue un hombre muy fiel a la revolución. Sí, pero a Napoleón Núñez no fue la persona que originó eso. No fue él. No, para nada. Al contrario, cuando él habla conmigo y con el trato que él me da, y después, después cuando yo salí de ahí, nunca tuvimos la más mínima. Eso fue alguien que insistió en eso. No sé todavía. Ese es un secreto que tiene Napoleón Núñez. Yo hablé con Napoleón Núñez y me dijo, mira, Melgarejo, lo que pasó es que nos llegó un dato, una denuncia. Equivocada. Yo lo investigué y no encontré nada por ningún lado. Lo único que yo encontré, te voy a decir ahora, era que tú no pertenecías a ningún partido. A ningún partido. No pertenecía al 14 de junio, pero era inscrito. porque... Pero no estaba inscrito. Inscrito. Pero sí tenía los vínculos. Sí. Entonces, pero después, a los 60 años después, me encontré con el comandante del B2, Manelí Moquete. Manelí Moquete. Sí. Y me dijo, mira, Melgarejo, lo que pasó. Así. Nosotros, había un grupo de izquierda que te veía con ojeriza, porque decían que tú eras piloto, que tenías varios vehículos, que tú hablabas inglés, que tú eras el comandante de la policía. Bilingüe. Y que tú tenías que ser un agente. Obligado. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Gala Melgarejo. Ramón Emilio Mejía del Castillo, conocido popularmente como el comandante Pichirilo, fue un hombre que estuvo entregado por completo a la Revolución de Abril de 1965 y era una persona muy respetada. Había ido en el Granma desde México hasta Cuba y había sido comandante de la Revolución Cubana. Pichirilo habló con Melgarejo, con Gala Melgarejo, y tuvo una conversación con él y lo invitó a ser parte de un grupo que aparentemente era un grupo que se iba a Bolivia con el Che. Cuénteme de eso, Melgarejo. ¿Cómo fue que Pichirilo lo conquista a usted? Bueno, primero Pichirilo no me conquista, me contacta. Lo contacta. Si una cosa es contactar y otra cosa es conquistar. Ya. Porque si yo hubiese conquistado todas las muchachas que contacté, hubiera sido
un Rubirosa. Pero el resultado no fue ese. Ya. A Pichirilo yo lo conocí, lo traté en la Revolución, porque yo en la ruta yo iba también por la Tarazana, donde él tenía el comando, nos saludamos todos los días, muy bien. Una vez se firma el acta de reconciliación, De acuerdo. que llega el gobierno de Héctor García Godoy. Un jipecito, una tarde, que estoy yo en San Miguel, y me dice, Melgarejo, el comandante Pichirilo quiere hablar contigo. Dice, sí, cómo no. Pichirilo vivía en la calle Francisco Cerón, frente a una casa donde tenía su residencia la mamá de Amiama Castillo. Sí. Y cuando voy lo encuentro tranquilo, sentado en una mecedora, me saluda, mira Melgarejo, déjame hablarte de algo. Yo te vengo observando a ti. Tú eres una persona joven, tú estás preparado, tienes don de mando y no tienes vicios conocidos. Yo nunca he fumado. Ni ha sido asiduo al alcohol. No. Tiene donde mando, habla inglés, tú eres piloto. Yo pienso irme para Sudamérica, porque aquí ya no hay nada que hacer. Eso fue en el año 66. 66. Bien. Sí. Aquí no hay nada que hacer. Al principio del 66. En la transición, sí. Aquí no hay nada que hacer. Y yo quiero irme a Bolivia. Yo quiero saber si yo puedo contar contigo. ¿Le dijo a Bolivia? No, a Bolivia, a Sudamérica. A Sudamérica. Perdón, a Sudamérica. A Sudamérica. Después que yo leo que lo que pasó en Bolivia y cómo lo eliminaron a él aquí. Sí. A Pichirilo lo eliminaron por la espalda. Por la espalda le dio. Fue parte de la operación limpieza. Sí. Y obviamente que fue una traición vulgar. Vulgar, sí. Como se alimentan las fauces del monstruo. Sí. Entonces, pasó eso. Y me dice, yo te aviso más adelante. Yo sí, está bien, comandante, avíseme. Pero inmediatamente yo salgo de ahí. Y yo dije, bueno, yo acabo de salir de esto. Salí prácticamente hasta ahora con vida, por obra y gracia del Espíritu Santo, vamos a decir. Y de hecho, yo estaba pensando decirle que no, pero ni siquiera me dieron tiempo a yo contestarle. Pensar lo que él le había dicho y lo que él le había propuesto. Sí. Porque él no le dio más detalles. No. Sí, pero él obviamente que tenía sus planes. Ya tiene sus planes, pero si vamos a Sudamérica, un revolucionario como él no es a sembrar yuca. Y él era conocido y cercano al Che, Aquí. porque ellos fueron juntos, parte de la expedición del Granma. Sí, después fue que yo... Además, Pichirilo fue el comandante del barco, del Granma. Barco, sí, claro. Porque ellos es una familia de navegantes todos. Navegantes, sí. Kiko Pichirilo, su hermano, su sobrino, también, que yo trabajé con él también. Sí. Entonces, entendí lo que él quería de mí. Pero eso pasó porque yo el 21 de enero me doy cuenta que hay un grupo buscándome. Entre el grupo que andaba buscándome había un señor, Danilo Matos, de León. Acuérdese que mi segundo apellido es de León. Sí, claro. Primo, hermano. Y me dice, mira, te andan buscando. Yo estoy aquí con esta gente. No te dejes ver. Entonces pedí protección a la Nunciatura. Y la Nunciatura se asistió también de parte de la embajada de Alemania Occidental, y salí por el aeropuerto el día 21 de enero, un día antes que Camaño. Camaño salió el 22 de enero. Yo salí 22 de enero, usted salió el 21 de enero del año 1966. Y para retornar al país,
Ya usted retornó en el año 74. 74 parcialmente. Ya. Pero realmente yo retorno al país cuando el PRD Llega al poder. llega al poder en el 78. Con Antonio Guzmán. Que es después en el 79 cuando vamos a buscar a Héctor Aristi a Panamá. A Panamá, donde Héctor Aristi viene del exilio en Europa. En Europa. Y ustedes lo buscan en Panamá. Ahí está, mira ahí la fotografía. Sí. Ahí está usted también, ahí está. No, yo tomé esa fotografía. Ah, usted fue que la tomó, esa fotografía. Ahí está Negro Vera, Negro Héctor Vera, Aristi, Fulgencio Espinal. Fulgencio Espinal, Sí. Toñito Abreu, que está detrás de Fulgencio, y Sí. Marie Paul, Ya, la esposa. Las otras personas fueron a despedirnos. ya. Qué bien. Y después de eso, usted ha tenido un desempeño fuera de la aviación ya. Usted no tiene ningún compromiso. Bueno, a su edad ya usted obviamente estaría retirado. Sí. Porque ya usted tiene 86 Yo- años. yo- Se ve muy bien, déjeme decirle, ¿eh? El papel aguanta todo lo que le ponga. Pero y yo soy casi primo de Charles Lindbergh. Ya. No, después Sí. en aviación yo estuve entre los 70 y los 80 administrando líneas aéreas. Ya. Y ayudé mucho a la formación de la compañía Argo, una Ya. compañía de carga, Argo, Argo. que era del coronel, del mayor Fernando Batista, de la Fuerza Aérea. Y después administré en Puerto Rico la línea Aeromar del coronel Polanco Alegría, Ya. que fue de la gente. Este libro lo vamos a poner a circular el 15 de julio. El día 15 de julio en la Biblioteca En la Nacional, Biblioteca a las Nacional, 7 de la noche. A las 7 de la noche. Invitamos a todos aquellos interesados en esta historia, en esta bitácora de vuelo de José Francisco Melgarejo de León, alias Gala, quien nos ha contado una historia, es mucho más porque es una historia muy valiosa, su historia personal y política. Usted me quería decir, perdón. Hay algo que antes- quiero agregar. Todas mis vicisitudes y las cosas que he pasado y he vivido, creo que las sustento en algo primordial, que es no hacerle daño a nadie, A nadie. bajo ninguna circunstancia. Ya. Eso te paga. Qué bueno, Sí. muy bien, me alegra muchísimo y invitamos a todos los amigos que han visto este programa, que lo están mirando, a que nos acompañen entonces en la puesta en circulación el próximo 15 de julio en la Biblioteca Nacional a las 7 de la noche de esta bitácora de vuelo de Gala Melgarejo. Muchísimas gracias, señores, por su sintonía, por su presencia en este diálogo. Hasta luego, mucha salud Gracias y a mucho ustedes. éxito en esta publicación. Gracias. Mi cariño.